Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Argentina, que ha reafirmado su alineamiento con Occidente al ratificar su decisión de no integrarse a los BRICS. Vamos con el informe. La canciller argentina Diana Mondino reafirmó que el país sudamericano no ingresará a los BRICS durante su visita oficial a la India. En una reunión con su homólogo indio, Subramaniam Jaishankar, en Nueva Delhi, ambas partes discutieron cómo fortalecer las relaciones bilaterales, un paso crucial en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales y diplomáticas para el país sudamericano. Mondino utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión de Argentina de no unirse al bloque BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque ha intentado establecerse como un contrapeso económico a la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea. En su mensaje en la red social X, Mondino fue clara al afirmar: "En el viaje por India, ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS". Sin embargo, la canciller subrayó que la relación comercial de Argentina con los miembros de los BRICS sigue siendo robusta. "Nuestra relación comercial con cada uno de los miembros a nivel individual nunca ha sido mejor", destacó, reafirmando la claridad de la política exterior del gobierno de Milei en este aspecto. Además de sus reuniones oficiales, Mondino participó en un evento del Observer Research Foundation, un destacado think tank con sede en Nueva Delhi. En su intervención, la canciller se centró en las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, resaltando las oportunidades del nuevo clima de negocios que existen en Argentina. Este viaje no solo busca diversificar las relaciones internacionales de Argentina, sino también potenciar su presencia en el escenario global, especialmente en un momento de cambios políticos y económicos internos. La firme postura de no unirse a los BRICS demuestra que el gobierno de Javier Milei busca alinearse más estrechamente con las potencias occidentales. Además de las reformas en materia económica, fiscal y administrativa del gobierno de Javier Milei, un aspecto que resalta sobremanera es su política exterior. Desde el comienzo, Milei ha adoptado una política de alinearse con Occidente, con las democracias occidentales, destacando Estados Unidos e Israel. Además, su gobierno se aleja a Argentina del socialismo del siglo XXI y tiene una marcada hostilidad hacia las dictaduras de la región, de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y también es ciertamente hostil con los aliados de estas dictaduras. Por otra parte, además Milei no solamente se busca acercar a Occidente mediante la diplomacia y los negocios, sino que además ha manifestado su intención de que Argentina sea un socio a nivel global de la OTAN, que es una alianza militar. Y por otra parte, también está en el acercamiento de Javier Milei a movimientos y políticos de la llamada nueva derecha, como por ejemplo Jair Bolsonaro, Donald Trump, Giorgia Meloni o Vox en España. Y es en el marco de esta visión geopolítica y de esta política exterior del gobierno de Argentina que se ha decidido y se ha ratificado la decisión de no integrar a Argentina a los BRICS. El año pasado, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intención de que el país se uniera a este foro político y económico, señalando lo siguiente: "Damos un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta que siempre soñamos". Esta era la visión de este mandatario que contribuyó al deterioro institucional y económico de su país, que golpeaba a su mujer, que eso ya es otro tema, y que además lo alineaba al país con regímenes que no se caracterizan por ser democráticos. El foro económico y político llamado los BRICS se creó en el año 2006 e integra a Rusia, India, China, Sudáfrica y también Brasil. Además de esto, se han integrado este año, en enero de este año, más países: Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita. El objetivo de este foro político y económico es hacer de contrapeso al G7, que es, digamos, el grupo de los países occidentales que integra a Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania, Italia y Japón, además de la Unión Europea. Entonces,
Como se puede apreciar, Milei se está alineando con Occidente y alejando de los regímenes que integran los BRICS, que además no se caracterizan por ser estados democráticos. Ahora, en el marco de este giro, la ministra Diana Mondino manifestó en su cuenta de X lo siguiente, y cito: "En el viaje por India ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS. Dicho esto, nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual nunca ha sido mejor. La política exterior del gobierno ha sido y seguirá siendo sumamente clara". Bueno, con respecto a los integrantes, a la relación de Argentina con los integrantes de los BRICS, no tenemos mucho que decir con respecto a la India y Sudáfrica. Sin embargo, sí se puede señalar varias cuestiones acerca de Rusia, China y Brasil. Con respecto al Brasil, Javier Milei no tiene una buena relación con Luis Ignacio Lula da Silva. Hace unos meses lo llamó corrupto y comunista. Y ambos países tienen posiciones que contrastan en materia de política exterior. Milei tiene un profundo compromiso con el Estado de Israel, mientras que Lula da Silva cuestiona la posición que tiene actualmente Israel con respecto a la guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, Luis Ignacio Lula da Silva es parte del socialismo del siglo XXI y tiene buenas relaciones con las dictaduras de la región, mientras que Milei tiene una posición marcadamente hostil hacia este tipo de regímenes. Por otra parte, con respecto a Rusia, como lo he señalado antes, Milei tiene la intención de que Argentina se asocie a la OTAN, que es esta alianza militar que es enemiga de Rusia y que se está enfrentando de manera indirecta a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Además, Javier Milei respalda al pueblo ucraniano. Como podemos ver en la imagen, apoya a Volodymyr Zelensky en su lucha contra la invasión de la Rusia gobernada por Vladimir Putin. Con respecto a China, es la posición más controvertida de Javier Milei en vista de que ha cambiado. Su posición con respecto al gobierno chino ha cambiado del mismo modo que cambió su posición con relación al Papa. Inicialmente Milei señalaba que yo no hago transacciones con los comunistas y además yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Esto es lo que señalaba hace unos meses, hace menos de un año. Sin embargo, ha adoptado una postura más pragmática con respecto a esta superpotencia económica y hace poco ha señalado lo siguiente. Escuchemos sus declaraciones. Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, ya es algo bueno. Y de hecho... Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. O sea que así es que si usted me dice qué es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, si me lo dan... Bueno, como podemos apreciar en términos generales, Milei tiene una política exterior que es consecuente con sus valores liberales al alinearse con Occidente y respaldar la democracia en América Latina oponiéndose a las dictaduras de la región, pero al mismo tiempo ha adoptado una postura pragmática y de realismo político con relación a China por su relevancia a nivel económico en el mundo. Vamos ahora a una pausa y volvemos con la condena de los gobiernos de Argentina y de Italia contra el régimen de Venezuela. Seguimos en Informe Extra. Los gobiernos de Argentina y de Italia han emitido un comunicado conjunto expresando su preocupación por la situación de Venezuela y su solidaridad con los millones de venezolanos que demandan democracia en el país. Vamos con el informe.
La crisis política en Venezuela sigue generando preocupación internacional. Los gobiernos de Italia y Argentina emitieron un pronunciamiento conjunto condenando la represión sistemática y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura de Nicolás Maduro. Según la ONG Foro Penal, hay más de 1.900 presos políticos en el país sudamericano. El régimen de Maduro, tras el fraude electoral del 28 de julio, ha intensificado su acoso a la oposición, marcando un clima de persecución y miedo. En este contexto, los gobiernos de Giorgia Meloni y Javier Milei criticaron la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, presidente electo según los datos de la oposición, quien se encuentra exiliado en España. La falta de credibilidad y legitimidad del Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, fue otro punto destacado del pronunciamiento, ya que la reelección de Maduro se anunció sin resultados detallados y verificables. Italia y Argentina subrayaron que la solución a la crisis venezolana requiere un diálogo inclusivo y constructivo. Hicieron un llamado a los actores políticos para que inicien un proceso que permita una transición pacífica y el restablecimiento de las instituciones democráticas. En este sentido, ambos países se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para mantener la atención internacional sobre Venezuela y apoyar los esfuerzos de socios regionales para lograr una solución duradera. Además, instaron al régimen de Maduro a permitir la salida de 6 opositores refugiados en la embajada argentina, resaltando la importancia de respetar la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Este comunicado conjunto empieza señalando los lazos históricos y culturales que existen entre Argentina e Italia. Recordemos que alrededor, más del 60%, unos 30 millones de argentinos son descendientes de italianos. Y bueno, además de señalar esto, pasan a sostener en base a estos lazos los diversos argumentos para respaldar a la oposición en este comunicado conjunto. Además, bueno, tenemos lo siguiente. Entre otras cosas, este comunicado señala que los resultados carecen de credibilidad, que las autoridades venezolanas no han publicado resultados que puedan ser creíbles, condenan las violaciones de derechos humanos, el acoso a Edmundo González Urrutia, que se ha visto forzado a exiliarse en España, y también exigen el cumplimiento de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático, además de pedir un diálogo constructivo e inclusivo. Ahora, este comunicado conjunto entre Argentina e Italia se da en el marco de las buenas relaciones que tienen los dos gobernantes, Javier Milei como presidente de Argentina y Giorgia Meloni como primera ministra de Italia. Ellos no solamente tienen buenas relaciones, se llevan bastante bien, como se ve en los distintos foros en los que se han encontrado, sino que además coinciden en sus distintas posiciones políticas en términos generales. Escuchemos, por ejemplo, cómo se pronunciaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco. Que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países che castigano a sus mujeres por mostrar la piel. Le legittime aspirazioni di libertà e democrazia di decine di milioni di persone continuano a rimanere disattese. Penso in particolare al popolo venezuelano, a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. La comunità internazionale non può rimanere a guardare mentre a distanza di quasi 2 mesi dalle elezioni del 28 luglio scorso ancora non è stato riconosciuto il risultato elettorale, ma nel frattempo si è consumata una brutale repressione, la morte di decine di manifestanti, l'arresto arbitrario di migliaia di oppositori politici, l'incriminazione e l'esilio del candidato presidente dell'opposizione democratica. È nostro dovere alzare la voce. Bueno, entonces podemos apreciar que además de los lazos históricos y culturales, hay dos gobernantes que tienen una buena relación y que además coinciden en sus posiciones políticas. Dos gobernantes que, dicho sea de paso, son calificados por sus adversarios de fascistas, pero son mandatarios que defienden la democracia y que apoyan a la resistencia democrática ante una dictadura que suele no ser condenada por quienes califican a estos mandatarios de fascistas. Ahora bien, uno de los aspectos más relevantes y urgentes del comunicado conjunto es la exigencia del cumplimiento de la Convención
sobre el asilo diplomático de 1956, de 1954, la Convención de Caracas. De acuerdo con esta convención, el gobierno de Nicolás Maduro debería reconocer el estatus de asilados, este estatus jurídico, a los 6 asilados que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas, y que mediante este reconocimiento puedan obtener un salvoconducto para salir de manera segura del país antes que ser detenidos, arrestados. Ahora, con respecto a la Embajada de Argentina en Caracas, hay una situación bastante anómala. Argentina y Venezuela han roto relaciones hace unos meses y quien ha asumido la custodia de la embajada, de las instalaciones de la Embajada de Argentina en Caracas es el gobierno del Brasil. Por ello, actualmente este edificio tiene una bandera de Brasil y esto se hace en cumplimiento de la Convención de Viena de 1969, que establece que ante la ruptura de relaciones diplomáticas, el país que se ve afectado puede delegar en otro el rol de custodiar la embajada, y esto es lo que está haciendo Brasil, a pesar de que Luis Ignacio Lula da Silva y Javier Milei no tienen una buena relación. Entonces, en este comunicado conjunto, entre otras cosas, Giorgia Meloni, el gobierno de Argentina y el gobierno de Italia exigen el cumplimiento de los derechos que deberían reconocerse a estos perseguidos políticos. Ahora, por otra parte, el comunicado también señala el aspecto de la apertura a un diálogo inclusivo y señalan lo siguiente, y cito, pedimos a los líderes políticos venezolanos para que inicien un diálogo inclusivo y constructivo que permita una transición pacífica y el restablecimiento de las instituciones democráticas, de acuerdo con la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Bueno, es bastante difícil que el régimen esté dispuesto a un diálogo constructivo e inclusivo, porque tenerlo implicaría abrir la posibilidad a una transición democrática, algo a lo que evidentemente no están dispuestos. Ellos prefieren reprimir a la oposición antes que tener verdaderos diálogos. Y si es que hay un diálogo, sería como una falsa oposición a la medida de los intereses del régimen. Actualmente, además, tienen 1.916 presos políticos y todo el poder de las armas, por lo cual es difícil que estén dispuestos a un diálogo que conduzca a una transición, en vista de que ante una transición democrática y el establecimiento del fin de la dictadura y el establecimiento de un régimen democrático y por tanto un verdadero Estado de Derecho, los principales dirigentes del régimen tendrían que ser necesariamente juzgados y condenados por violaciones de derechos humanos, corrupción y hasta por narcotráfico. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Nicaragua. Seguimos en Informe Extra. La Unión Europea ha extendido sus sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por un año más. Vamos con el informe. La Unión Europea ha decidido extender por un año más las sanciones impuestas a una veintena de personas y 3 entidades vinculadas a la dictadura de Daniel Ortega y Nicaragua, en respuesta a la continua represión y violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano. Este acuerdo, que se mantiene desde el 2019, se produce en un contexto donde la situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue deteriorándose. Las sanciones, que ahora se extenderán hasta el 15 de octubre del 2025, incluyen la congelación de bienes de 21 individuos y 3 entidades nicaragüenses dentro del territorio europeo. Además, las empresas y ciudadanos de la Unión Europea tienen prohibido proporcionarles fondos, lo que limita aún más las posibilidades de este régimen autoritario para operar internacionalmente. El bloque europeo también ha cerrado sus fronteras a las personas sancionadas, quienes tienen prohibido la entrada y el tránsito por la Unión Europea. Este enfoque muestra un claro compromiso de la comunidad internacional para condenar la deriva autoritaria de Ortega, a la vez que lanza un mensaje de solidaridad hacia el pueblo nicaragüense, que ha sido objeto de una severa represión.
La Unión Europea ha reiterado su llamado a la restauración de las libertades fundamentales en Nicaragua, la liberación de todos los presos políticos y la reactivación de las organizaciones internacionales de derechos humanos en el país. A pesar de estas sanciones, la situación en Nicaragua se agrava y el régimen sigue implementando medidas para sofocar cualquier forma de disidencia, lo que demuestra que la dictadura encabezada por Daniel Ortega solo busca perpetuarse en el poder. Diversos acontecimientos a nivel mundial hacen que no se le dé la debida atención a lo que viene sucediendo en Nicaragua desde hace varios años. Tenemos la guerra en el Medio Oriente, el escandaloso fraude electoral en Venezuela, los dichos y hechos de los dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, la guerra en la Franja de Gaza, la guerra de Ucrania, entre otros hechos, impiden que se le preste la debida atención. Sin embargo, se trata de una situación alarmante en materia de derechos humanos. Como muestra de la naturaleza del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, siempre hay que recordar y tener en cuenta su reacción ante las manifestaciones del año 2018. Hubo una represión brutal aquel año y el resultado, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el siguiente: 328 muertos, 130 encarcelados y 88.000 personas que se vieron forzadas a partir al exilio debido a la represión de este régimen. Por otra parte, en los últimos meses y en los últimos años también, el régimen ha venido profundizando su represión y contra diversas entidades que son adversas al gobierno de los Ortega. Por ejemplo, han cerrado 1.500 ONGs, incluida, y esto es este año, pero desde el 2018 son 5.380 cerradas, ¿no? Se prohíben las procesiones, se han cerrado además unas 30 universidades en los últimos 3 años y además está un caso bastante llamativo, reciente, que es el del hermano de Daniel Ortega. Su hermano era un hombre importante del régimen, Humberto Ortega, era un general, que es uno de los fundadores del actual ejército nicaragüense. Este militar se pronunció hace varios meses en contra de su hermano, del gobierno de Ortega y de Murillo, y en mayo estuvo en arresto domiciliario y recientemente, el 30 de septiembre, ha fallecido en extrañas circunstancias. Ahora, además de esto, otra noticia cercana en Nicaragua es el caso de unos 130 presos políticos que han sido liberados, pero bueno, en realidad no han sido liberados, sino que se les ha expulsado del país, se les ha enviado, se les ha exiliado a Guatemala. Entonces, como se puede apreciar, la coyuntura internacional está generando que no se le preste la debida atención a un régimen que es bastante criminal, ¿no? Más de 300 muertes en unas manifestaciones no es poco. Y bueno, además es un régimen que prefiere, a diferencia de Venezuela y de Cuba, prefiere no tener o no mantener a los presos políticos, sino expulsarlos. Y esto es lo que ha hecho recientemente con los 130 que fueron enviados a Guatemala, pero que además se suman a diversos periodistas e incluso sacerdotes que han sido reprimidos en los últimos años y también expulsados del país. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.